Dios le bendiga, amados hermanos. Es más que un privilegio de poder estar de vuelta delante de las cámaras en el mismo cuadro del ministerio de la oración. Hoy estamos en vivo para presentarte Clínica Espiritual. El tema que tengo para compartir contigo es tu desierto, es tu altar para elevar tu adoración a Dios. Vamos a estar leyendo una porción de la palabra de Dios que se encuentra en los libros de los Salmos, el capítulo 84, el versículo 5. La palabra de Dios lo leemos bajo la guía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la palabra: qué afortunado es el que se apoya en ti, el que solo piensa en andar en tus caminos. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en un oasis bendecido por la lluvia temprana. Amén. Como podemos ver, el mejor ejemplo que tenemos es cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio en Egipto. Una de las cosas que Dios mandaba a Moisés para decir a Faraón era: deja que mi pueblo se vaya para que me adore en el desierto. Hoy podemos ver que muchos de los cristianos estamos pasando por proceso. A veces no es solamente proceso, a veces sucede proceso tras proceso. Ahí se trata de un desierto, porque se suponía que en el desierto no tenía agua. En el desierto solamente era sol, solamente sol donde nada cobra vida. Hoy podemos ver que hay muchos de nosotros, por mucho es un estancamiento financiero, un caso de enfermedad. En verdad, el proceso que se presenta delante de ti, para ti es un proceso. Cuando se presenta más frecuente, tenemos enfrente un desierto. Y es en el desierto que tenemos que adorar más a nuestro Dios. Aleluya. Sabemos que a nuestro Dios no le gusta queja. Aunque muchas veces quejamos de la situación, muchas veces sentimos desesperados, no sabemos qué hacer en tal situaciones, pero tenemos un Dios que nos dice en su palabra, en San Mateo capítulo 11, versículo 28, donde Él dice que tenemos que traerlo las cargas. Él nos va a dar el descanso. Hoy, si tú estás pasando por un momento de proceso, si tú estás en el desierto, aprovecha para orar a Dios, porque solamente Dios tiene las respuestas a todas las preguntas. Aleluya. Y tenemos que seguir adorando a Dios, seguir en esas oraciones. No dejamos que nuestro sufrimiento, nuestro proceso apaga nuestra fe, porque es importante, como dice la palabra de Dios en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 38, el justo vivirá por la fe. Tenemos que tener la capacidad de adorar a Dios en medio de nuestro desierto. Aleluya. Aunque van a venir pruebas, aunque Satanás tenía la posibilidad de tocarnos, de tocar todo lo que tenemos, una sola cosa que Dios nunca lo permitirá es de tocar nuestra vida. Muchas veces el diablo va a querer atacarte en tu finanza, va a enderezar gente de tu propia familia para levantar en tu contra. Yo creo que el proceso más grande, la prueba más grande que puede tener un creyente es que cuando la guerra empieza
dentro de tu casa. Es una guerra inevitable, pero siempre pida a Dios sabiduría para saber cómo solucionar todo. Sí, es necesario a cada vez que vienen las pruebas, tú puedes ir delante de Dios, de su presencia, para pedir a Dios que te da la fuerza, para pedir a Dios que te guarde, para pedir a Dios que te da la fortaleza. Hágalo, porque tenemos un Dios comprensible, un Dios que no te va a dejar solo, como Él dice en su palabra en Josué capítulo 1. Versículo 9, yo quiero que te esfuerces, no desmayes, sea valiente, a donde quiera que estás, estará contigo. Hoy estamos viendo como muchos cristianos se han salido de su tierra, se han ido de su país para llegar a otro país, como cuando Dios, aleluya, tenía el llamado sobre Abraham. Dios le decía, vete de tu tierra, vete de tu parentela, hacia el lugar que te he enseñado. Hoy no es pecado si alguno cristiano sale de su país, porque podemos ver en una ocasión fue orden directa de Dios para que salgan. Mientras tú en un país extranjero donde tú estás atravesando muchas dificultades, donde tú estás pasando por una situación migratoria, ten eso en mente. Ahí es tu desierto. Quizá Dios te ha permitido llegar ahí para que tú lo adoras. Algo tú tienes que recordarte. En el desierto no tenía solamente sed, no tenía solamente hambruna, porque Dios había probado maná de los cielos para su pueblo. Asimismo, en tu desierto, en el país que tú estás, sigue adorando a Dios. Aleluya, por muchos, porque sabemos, he tocado ese tema, porque por muchos hay muchos cristianos en situación de ilegalidad en muchos países, que se siente como deprimido, que se siente a veces que ellos están tocando el fondo. Me incluyo en esa misma realidad. A veces podemos desesperar, a veces, a pesar de la promesa que Dios nos ha hecho, que Dios nos hizo, podemos sentir que ya queremos soltar todo, pero algo tenemos que recordar, que fuimos llamados por Dios. Muchas veces Dios no solamente nos escogió, Dios nos llamó. Y cuando tenemos un llamado de parte de Dios, no podemos como dice, no podemos dejar la toalla, pasar la toalla, abandonar todo, porque de tu proceso depende otros, porque tú no vas a vivir solamente de proceso en proceso, va a llegar un momento donde va a venir la victoria. De tu victoria va a salir testimonio y tu testimonio va a levantar a otros. Tú tienes que mantenerte en esta comunión, tú tienes que guardar esa confianza, porque Dios te va a usar para levantar a otros. Yo sé que en el momento de proceso, cuando tú eres un llamado, tú vas a recibir rechazo, tú vas a ser menospreciado. Hay situaciones donde Dios se van a apartar gente de tu lado. Hay situaciones donde tú vas a estar solo humanamente, pero espiritualmente Dios va a estar contigo. Dios nunca te va a dejar. No importa la situación que tú estás atravesando ahora, que sea estancamiento financiero, que sea estancamiento espiritual. Como hay algunos cristianos, por estar pasando por un momento de duelo, ellos se sienten tristes, es normal, porque
Podemos ver en el caso de la muerte de Lázaro, cuando Jesús llegó, Jesús se entristecía, donde la Biblia dice que Jesús lloró, porque va a tener gente de tu lado que van a tener que ir para que empiece un nuevo capítulo en tu vida, para que empiece una nueva etapa en tu vida. Dios me mandó a decirte, sigue luchando, sigue pidiendo fortaleza a Dios, como Él lo dice en su palabra, Efesios 6, el capítulo 10, fortalecemos en el Señor. Tenemos que fortalecernos, aleluya, no podemos dejar que nada roba nuestra comunión con Dios, porque sabemos el plan de Satanás es matar, robar y destruir. Muchas cosas que Dios ha hecho contigo, ha visto lo prodigio de Dios, pero a veces, a pesar de lo que hemos visto, desesperamos, porque de igual manera que el pueblo de Israel había visto maná en el desierto, había visto agua saliendo de la roca, eso no les impedía de entrar en la rebelión, que cuando bajaba Moisés del monte su rostro resplandecía. Moisés, aleluya, se entraba en ira para ver que un pueblo que Dios había sacado de la esclavitud estaba entrando en un nivel de idolatría profundo. Asimismo, no te dejes corromper por la situación que tú estás pasando, porque Satanás va a usar a gente en tu contra para hacerte soltar la toalla, para hacerte, aleluya, perder tu fe, pero tú tienes que mantener esa comunión. A veces yo sé no es fácil, sí. Si tú puedes ir delante de Dios a cada rato, tú puedes ir delante de Dios a cada, tú te sientes triste, ahí está el Espíritu Santo para fortalecerte. Tú tienes que seguir adelante a pesar de todo, porque todos nosotros tenemos problemas, estamos pasando por situaciones difíciles. Pero hoy yo no vine a quejarme, a hablarte de mi propio problema. Yo vine a decirte que tú tienes que seguir, cualquier sea tu situación. Y si es una situación de ilegalidad que tú estás pasando, Dios está contigo. Adora a Dios durante ese proceso, porque Dios guardará su promesa. Dios te ayudará. Dios no se ha olvidado de ti. A veces si tú no tienes nadie a tu lado para consolarte a ti mismo y declarar a Dios, yo sé que tú no me has olvidado. Dios, yo sé, aleluya, sí, estoy pasando por ese problema, ese proceso, es para que tú te glorifiques, porque en una ocasión, aleluya, cuando la hermana de Lázaro decía a Jesús, Lázaro estaba muerto, Dios dice, no te ha dicho, si tú crees tú verás la gloria de Dios. Aleluya, deja que la gloria de Dios te enropa, deja que la gloria de Dios se manifiesta en tu vida, porque todos nosotros somos escogidos, porque desde el principio estábamos en la mente de Dios. Quizá el tiempo tuyo aún no ha llegado, pero llegarás. Aleluya. Porque Dios es un Dios que no se olvida de nadie, porque Él dice en su palabra en el Salmo 27, versículo 10, aunque nuestro Padre, nuestro pariente nos abandonen, Dios es el único que está con nosotros. No te dejes contaminar por ese simple momento de fin de año, porque una cosa que tenemos clara como ejemplo delante de nosotros, nuestro Dios no se liga. Porque este mes que estamos, para muchos, es
Para muchos es Navidad, para muchos es un momento. Ese momento que estamos viviendo es un momento que estaba permitido por un rey romano que se llama Constantino, que él tenía en mente de ligar la tradición romana con la fiesta pagana. Entonces es un consejo, no te ligues, porque sabemos que no vamos a poder servir dos dioses al mismo tiempo, y hay un solo Dios que es Jesús. Entonces te deseo a cada uno de ustedes un excelente fin de año, un excelente fin de mes de diciembre, que Dios te guarde. Así vamos a estar orando. Gracias, Padre, gracias por todo lo que tú has hecho, Dios mío, gracias por tu poderoso mensaje, Señor, que tú has dado a tu pueblo. Que seas tú, Señor, permitiendo que ese mensaje pueda tocar vida, pueda tocar personas. Aleluya, porque hemos entendido que tú has hablado, Señor, aleluya, según las necesidades que tiene tu pueblo, Dios mío. En este momento, Dios mío, que seas tú, sigue cubriendo, Dios, que seas tú, sigue obrando, Rey, aleluya, que seas tú permitiendo, Señor, aleluya, que todas las familias que están o que van a compartir en este mes de fin de año, Dios mío, que seas tú permitiendo que sea en paz, Señor, que seas tú guardando. Ten protección, ten misericordia, Señor, aleluya, de lo que andan deambulando, de lo que andan, Señor, como si todo iba a acabar, como si era el fin del mundo. Guárdalo, que seas tú permitiendo que este fin de año no sea como los otros, sino, Señor, es el momento especial para que todos tus hijos, Señor, para que aún los que no te conocen, Dios mío, pueden acercarse a ti, Señor. Permite, Señor, una ocasión especial para que, Señor, sea tu avivamiento, que seas tú, Señor, aleluya, sacando de frialdad, sacando, Señor, de este momento de frialdad espiritual a tus hijos, Señor, y no les dejen caer en la trampa del enemigo, aleluya, para hacerle caer en algo que ellos no saben, Dios mío. Sabemos, Dios mío, aleluya, como ha revelado tu palabra, Dios mío. Aleluya, que muchos lo han descubierto, que Jesús había nacido